La pantalla de gestor de menús me permite administrar los menús que tengo disponibles en mi sitio web. Los menús no son sino una agrupación de ítems y son estos ítems los que finalmente se van a mostrar en el frontend de mi sitio web. Por ejemplo, cuando vemos el frontend del sitio, vemos acá diferentes ítems que corresponden a un menú que se llama menú principal. A través de esta pantalla podemos acceder también a los ítems. Ingresando directamente a través del nombre vemos los ítems de menú. Y si queremos ingresar al menú, podemos hacerlo desde este otro link que está en la parte inferior. Es un link más pequeño y desde aquí podemos ver el menú. Debemos entender el menú como entonces una agrupación de ítems, los cuales se van a mostrar finalmente en el frontend del sitio. En esta pantalla vemos los ítems que están publicados. Tengo 5 ítems publicados, ninguno es publicado, ninguno en la papelera. Y este menú está asignado a este módulo. Es decir, para que se muestre en el frontend del sitio, es necesario hacerlo a través de un módulo. Si colocamos acá signo de interrogación y luego TP es igual a 1, vamos a ver que tenemos un módulo en la posición 1 que es el que muestra el menú. Si nos dirigimos al backend del sitio en extensiones gestor de módulos, vamos a ubicar que tenemos un módulo llamado menú principal ubicado en la posición 1. Es decir, para mostrar un menú será necesario hacerlo a través de un módulo. Y en este módulo definimos qué menú va a mostrar. Por ejemplo, acá estamos seleccionando el menú que va a mostrar. Tenemos que tener en cuenta también que algunas plantillas no necesitan un módulo para mostrar un menú, sino que se configura en la propia plantilla. Por ejemplo, en extensiones, gestor de plantillas, en el caso de la plantilla Zenith, por ejemplo, tiene una pantalla de configuración, que es esta, y si vamos a la opción de menú, vamos a ver que aquí se asigna el menú. Es decir, no depende de un módulo para mostrarlo en el frontend cuando usamos esta plantilla, sino que podemos hacerlo directamente la asignación a través de la plantilla. Vamos a retornar nuevamente a la parte de menús. Vemos que cuando se crea un menú, aparece también este en el menú del backend de Joomla. Regresamos nuevamente a gestor de menús y desde aquí vamos a ver otras opciones. Tengo en la parte superior los clásicos botones de mantenimiento para hacer un nuevo menú, editar un menú o eliminar un menú. Sin embargo, también tengo un botón de reconstrucción. Si por algún motivo tengo un menú complejo con varios niveles y he estado copiando y moviendo elementos, es posible de que el menú ya no trabaje correctamente. Entonces, desde esta opción puedo corregir el problema de los niveles a través de la reconstrucción. Simplemente marco el menú y coloco acá reconstruir. Finalmente tengo el botón de opciones. Vamos a realizar un ejemplo construyendo un nuevo menú. Este nuevo menú le colocamos un título, por ejemplo, será menú inferior. El tipo de menú es algo interno que va a manejar Joomla. Es un nombre como si fuera una variable, por lo tanto debería estar en minúsculas y sin espacios. Entonces vamos a colocar lo mismo, pero sin espacios. Luego tengo la descripción. Esto mostrará un nuevo menú en la parte inferior. Guardamos y cerramos. Y una vez que ya tenemos un menú creado, no tiene ningún ítem de menú, vamos a ingresar y vamos a agregarle un ítem de prueba. Por ejemplo, vamos a hacer uno nuevo y vamos a agregar algún ítem, por ejemplo, un enlace. Y tendría lo siguiente. Le colocamos acá el título y guardamos y cerramos. Bien, entonces una vez que ya tengo mi menú, aparecerá también aquí en el menú del backend. Tengo menú principal y menú inferior. Y desde gestor de menús puedo ver ambos menús. Tiene un ítem
Entonces, una vez que ya tengo construido mi menú, puedo asignarlo a algún módulo. Por ejemplo, si nos dirigimos a extensiones, gestor de módulos, puedo hacer un nuevo módulo de tipo menú, tal como vemos aquí cuando hacemos uno nuevo. Tengo los diferentes tipos de módulos y puedo colocar acá menú, o puedo también asignar a uno ya existente. En este caso, por ejemplo, tengo el menú principal, y si ingresamos acá al menú principal, vamos a ver que en opciones podemos definir a qué menú hará referencia. Vamos a colocar aquí menú inferior para probar. Y al previsualizar el frontend de mi sitio web, vamos a ver ahora que acá tenemos el ítem de prueba. Sin embargo, como he colocado menú inferior, vamos a asignarlo a la parte inferior. Entonces dejemos esto como ha estado. En menú principal, vamos a guardar y cerrar. Y entonces vamos a crear un nuevo módulo de menú. Creamos un nuevo módulo de menú. Colocamos el título inferior, por ejemplo. Vamos a colocar acá menú inferior. Ubicamos la posición, vamos a colocar en la posición footer. Y luego, bueno, solamente footer, no footer 1, footer. En opciones vamos a elegir menú inferior. La asignación será en todas las páginas. Y con esto guardamos los datos. Vemos que se coloca la posición footer. Al previsualizar el frontend del sitio, vamos a ver que ya aparece correctamente el menú principal, puesto que ya lo cambiamos, y en la parte inferior aparecerá un ítem de prueba. Bien, una opción interesante con los menús, vamos a regresar nuevamente al gestor de menús, es que en algunas oportunidades voy a crear menús, como este menú inferior, pero que no los voy a mostrar en el frontend del sitio. Esto es bastante útil y se explica en este artículo que se llama crear un menú oculto en Joomla 2.5. Esto con la finalidad de generar URLs amigables para determinados artículos, pero sin necesidad de mostrar explícitamente un ítem de menú. Hay otro artículo interesante también que se trata de los niveles en módulos de menús, en donde podemos observar que podemos tener submenús, pero en un módulo. Es decir, por ejemplo, este es un ítem de menú principal y estos son los subítems de menú, pero no se están mostrando como parte del menú principal, sino que se están mostrando como un módulo. Entonces estos dos artículos están relacionados a la construcción de un menú en Joomla.